Buenos días. Qué bueno encontrarnos para hacer la lectura orante con la palabra, la lección divina con este evangelio que nos presenta la iglesia en el día de hoy. La iglesia recuerda hoy a San Blas, obispo y mártir, obispo de Sebaste en Armenia, actualmente Sivas, Turquía, y también la vida de San Óscar, obispo, monje benedictino de la abadía de Corby, llamado justamente el apóstol del norte de Europa, que predicó el evangelio en los países escandinavos. Muere el 3 de febrero del año 865. Vamos a mirar hoy, a escuchar, proclamar, meditar, orar y llevar a la vida el evangelio según San Marcos, hoy, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es ese el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos a tomar el texto. Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Qué bueno hoy, como siempre, con la luz del Espíritu, pidámosle al Señor que podamos comprender este texto. Hoy con la sabiduría, con el entendimiento, que es un don del Espíritu, podamos discernir las Escrituras. Hoy este evangelio, que seguramente lo hemos escuchado en proclamación, pero hoy como un ejercicio de encuentro con Dios. Cada versículo, la mirada puesta en el texto, la voz nos ayuda en la proclamación y el corazón reposa en el sentido más profundo del mismo. ¿Hacia dónde se dirigió Jesús? ¿Quién lo acompañaba? Y donde llega, ¿cuál es la reacción? ¿A dónde se dirige y cuál es la reacción de las personas? ¿Qué dicen las personas acerca de su familia? ¿Y qué puede hacer y qué no puede hacer allí donde llega? ¿Y cuál es la afirmación final debido a la actitud que toman las personas que están allí? Todo es importante, cada elemento, cada versículo. Qué bueno que alguna palabra, algún verbo, algún gesto de Jesús. ¿Qué les llama la atención del texto? Después lo pueden escribir allá abajo en el chat también. ¿Qué les admira? ¿Qué les causa como admiración? ¿Qué les llama la atención? Segundo momento, meditación. Seguimos caminando en Marcos, llegamos al capítulo 6. Y en este capítulo 6 nos empieza a hablar de un recorrido que hace Jesús y llega a su tierra. Recordemos, Jesús nace en Belén. Está un tiempo allí, después tienen que huir rápidamente a Egipto. Acordémonos del edicto de Herodes el Grande. Están 3 años y medio, 4 años en Egipto, vuelven, no se quedan en Jerusalén porque ahí está Arquelao, que es un hijo de Herodes. Siguen a Nazaret, que es donde tenían bienes los padres de María y también familia de San José. Aunque eran descendientes de David, la familia de San José, estaban en Belén, en Nazaret también. Siguen a Nazaret y allí se cría desde muy pequeño. Allí lo conocen, saben que es el hijo de José, que es el hijo de María. Y entonces el contexto de crianza es el lugar donde hoy se dirige Jesús. Lucas también nos muestra cuando Jesús entra a la sinagoga de su ciudad, de Nazaret, y él hace una narración. Aquí hoy nos presenta esa narración Marcos, ¿qué pasa en la sinagoga de Nazaret? Y entonces empieza a mostrarnos cómo la multitud lo mira asombrada. Como, venga, ¿y este? ¿De dónde saca esa sabiduría? ¿Quién se la ha enseñado? Metámonos como en el contexto de la situación.
pues Nazaret no era lo más importante, seguramente no había los rabíes, los maestros que enseñaban en Jerusalén, la capital, el lugar donde estaba el templo. No era el lugar de los más importantes y doctos conocedores de la Escritura. Y entonces estos se asombran de que Jesús, criado con ellos, pues preguntarán, bueno, ¿y quién le enseñó eso? Si nosotros lo vimos y pues no estuvo con un Gamaliel como estuvieron otros en Jerusalén y así. Y resulta que ellos no comprendían quién estuvo de este Jesús callado que estuvo 30 años en la vida familiar. Cuando llegó a Nazaret lo conocieron con los parientes cercanos y estuvo allí trabajando con San José, bajo la custodia de María y José. Por eso empiezan a decir ellos, bueno, pero es que, ¿quién es este? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Y ya habían dicho, es que venga, esa sabiduría, ¿quién se la ha enseñado? ¿De dónde saca ese milagro, esos milagros de sus manos? Seguramente, como ya había hecho milagros en Cafarnaún y en regiones cercanas, seguramente dirán, bueno, ¿y cuándo pasó esto? ¿Quién es este? Y empieza un poco de admiración, que es el texto, de la multitud, asombro, pero también duda. Porque pasan del asombro a querer como no subestimar a Jesús. Como venga, ¿a qué horas aprendió esto si se crió con nosotros aquí? Aquí con nosotros, ¿de dónde saca esa sabiduría, ese poder de hacer milagros? Y entonces aquí hay algo clave, dicen, venga, no es el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Me encanta que aparezcan estos nombres para que comprendamos algo. En la iglesia, en la historia, se han dado ciertos acercamientos a los parientes cercanos de Jesús. Y volvemos a aquello de los hermanos que lo hemos dicho enfáticamente en el idioma hebreo. Se utiliza llamar a los primos hermanos, se utiliza la misma expresión y es el contexto de crianza. Como cuando usted tiene un primo hermano que ha sido criado pues muy cercano a usted y es como si hubieran nacido hermanos. Para las demás personas pues son como hermanos y se crían así. Y entonces aquí hay que hablar algo que yo tomo de una tradición. Hay varias formas que lo explican, pero para mí es claro. José tenía un hermano que se llamaba Alfeo, lo he explicado varias veces, pero aquí están los nombres hoy para que comprendamos. Y este Alfeo era casado con una de las Marías que en tanto nombran, María de Alfeo, una de las que estuvo al lado en la cruz, que era la misma María Cleofás. Alfeo, María de Alfeo tenían 4 hijos, Santiago y José, Judas y Simón, aquí están. No son sus hermanos, son primos hermanos. Lo que poco se conoce es que Santiago y Judas son Santiago de Alfeo, apóstol, Judas Tadeo, apóstol, hermanos. También como eran hermanos Pedro y Andrés, y eran hermanos Santiago Zebedeo el mayor, este es el otro Santiago, y Juan Zebedeo. 3 parejas de hermanos. Y de esas parejas de hermanos, 2 eran primos hermanos de Jesús. Resulta que estos primos hermanos de Jesús, Santiago y Judas, siguieron a Jesús. Pero los mayores no. José y Simón al principio les costó creer en Jesús, lo mismo que Alfeo, tío, por el lado de San José, porque pensaron en el mesianismo como lo pensaba Israel, que el Mesías tendría que ser un hombre al estilo David y un hombre que venía a avasallar, a pelear, a conquistar, al estilo humano. Y Jesús desde el principio vino a mostrar claramente que no venía por poderes humanos, que su poder era el que le había dado el Padre y era hacer la voluntad de Él y atraer a todos los corazones en la misericordia, en el amor, en la implantación del reino de Dios, que es reino de amor, de justicia, de misericordia, de verdad, de paz. Y entonces por eso a algunos les costó con esos criterios como tan rígidos ver que Jesús era el Mesías, entre ellos familiares de ellos, y entre ellos los de Nazaret, porque para Nazaret, ¿qué dirían? Bueno, es que si va a venir un Mesías no es de Nazaret, porque tendría que tener toda la preparación de los que se forman allá en el templo, con los eruditos, con los rabíes importantes, con los maestros más conocidos. Y entonces entre su familia también hubo estas circunstancias. Hace poco vimos como Marcos nos decía que vinieron algunos de sus familiares y habían dicho que no estaban sus cabales. Al principio, cuando empiezan esta vida pública de Jesús, le cuesta a algunos, porque Santiago y Judas siguen a Jesús. Simón y José les costará al principio, vendrán más adelante. Lo mismo que Alfeo, el tío, tiene una repulsa al principio, no comprende
como ellos, descendientes de David, van a tener un mesianismo como es que no fuera así, estilo político, guerrero, importante, no en la misericordia, no en el amor, no se comprendía esa manera del mesianismo. Yo quiero que comprendamos esto. Entonces por eso la gente hoy nombra a sus hermanos. Y dice, y sus hermanas no viven con nosotros. ¿Cuáles son las hermanas? Santiago, José, de los mayores, y Simón, de estos que estoy hablando que no creyeron, tenían esposas. Entraban a pertenecer al círculo familiar y eran vistas también como hermanas. Todos estos círculos familiares, pues en los designios de la forma lingüística de hablar, se trataban entre hermanos. Estas mujeres vinieron a ser parte también, casadas con José y Simón. Esa es la familia de Jesús, cercana ahí en Nazaret. Por eso hacen la referencia, José el carpintero, María y sus hermanos. Y por eso ahondamos en cómo le costaba a los de su tierra creer en él. Por eso dice, y no viven con nosotros aquí, y desconfiaban de él. Querían ver cosas, pues ellos, ¿qué dirán? Bueno, ¿y este dónde saca tantas cosas raras? Y si es que es normalito, se crió con nosotros, perdónenme la expresión, pero era la lectura que se hacía del corazón de estas personas, y era la lectura que hacían en la sinagoga de Nazaret. Entonces, Jesús responde, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Es una afirmación clara, la hemos escuchado muchas veces, y es la constatación. Resulta que todo el Antiguo Testamento fue Dios enviando profetas que prepararían la llegada del Mesías. La mayoría de veces estos profetas fueron perseguidos, no escucharon muchas veces la voz de Dios a través de ellos, y a muchos los persiguieron y a otros los mataron. Y no fue nada distinto para el Hijo de Dios. Vino el Hijo de Dios, algunos creyeron, pero otros muchos le hicieron la vida imposible, como entre los principales del Sanedrín, y en su tierra vino también la resistencia. Por eso Jesús dice que no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Se cumple en el profeta más grande, porque ya no es un humano, sino que toma la condición humana, pero es Dios, Hijo de Dios, palabra del Padre, viene a hablar directamente, ya no a través de intermediarios, Dios mismo, el Hijo de Dios, viene a mostrar la presencia de Él. Qué bueno que hoy comprendamos cómo Jesús da esta afirmación, los profetas que no son bien comprendidos en su tierra. Y ahí está el testimonio, no se comprende la presencia de Jesús. Les cuesta dar el paso de uno que lo vieron muy normal y creer que verdaderamente era el Hijo de Dios. Tendrá que pasar el tiempo, tendrá que venir la cruz, para que algunos desde su tierra tengan que ver que verdaderamente el mesianismo era de otra manera, la salvación era de otra manera. Entonces dice una afirmación, no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos. No pudo hacer allí algún milagro. Jesús no hacía milagros solo para llamar la atención. Y de hecho muchas veces que curó les decía que se quedaran callados para que la gente no comprendiera mal este poder, que más que poder era un don de la misericordia de Dios que venía a sanar integralmente al ser humano. Pero aquí hay una constatación, la falta de fe. La falta de fe. Y se extrañó de su falta de fe. ¿Saben qué es lo bonito de Dios? Y esta es la meditación hoy. El don de la libertad humana. El don de la libertad humana. Qué distinto el obrar de Dios al obrar de Satanás. Satanás entra sutilmente en todo su engaño, pero avasalla y quiere dominar. Dios respeta al ser humano. Lo ha creado libre. No quiere que el ser humano lo vea como un avasallador y que seamos serviles solo por temor y por obedecer porque toca. Con Dios la relación es libre en el amor. Y Dios se muestra y Dios llama respetando la libertad. La imagen de Apocalipsis 3 es muy bonita, es, mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaremos juntos. Dios toca la puerta, el enemigo entra soterradamente por otras partes y termina asfixiando la vida de quien poco a poco en un engaño va permitiendo que él entre. En cambio Dios toca el corazón con los gestos de amor, con el don de la vida, con el don de esta misericordia que derrama todos los días abundantemente. Y aquí viene la respuesta del hombre. ¿Qué actitud tiene cada uno de nosotros frente a esta invitación de Dios? En Nazaret, ¿qué pasó? Les costó,
entender a Jesús. Y por eso cerraron su corazón. Y Dios no avasalla y no pasa por encima de la libertad humana. Y entonces aquí se extraña de su falta de fe. ¿Cuánto nosotros hoy? Pues nos falta progresar en la fe. Dios sigue llamándonos muy sutilmente en el amor de todo un caballero que nos respeta y nos ama más que un caballero, de un padre que llama a sus hijos con esta dulzura del amor, con esta entrega que nos ha dado a través de su Hijo, en la salvación que se nos ha otorgado en el bautismo y en toda la gracia sacramental. ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es la actitud de respuesta de nosotros a Dios? Aquí hay una actitud que es triste, que Jesús dice, se extraña de la falta de fe. Si ellos fueran coherentes, mirarían Jesús todo un Señor, todo un caballero. Si fueran más allá iluminados por el Espíritu, verían que verdaderamente es descendiente de David, que nació en Belén, así como lo prometían los profetas, y que tenía a la profesora más bella y más grande, porque era la sabiduría, la sabia, porque Dios la había tomado totalmente, el Espíritu Santo había entrado con plenitud en María. Imagínense si hubieran podido ir más allá, no la mirada del mundo, sino la mirada de quien comprende los proyectos de Dios. ¿Cuánto nos equivocamos los seres humanos en las lecturas que hacemos? Pocos, algunos seguramente reconocieron que Jesús pues era un hombre grande y maravilloso por ser inclusive más, por ser Dios, y porque tenía nada más ni nada menos que semejantes santos al lado, José y María. Para algunos en la mirada del mundo serían unos sencillitos muy, perdónenme la expresión, no faltaría el que diga, como muy insípidos, ahí calladitos en su trabajo diario. Pero resulta que esos que parecen callados, esos que trabajan, se esfuerzan, no hacen alarde, son tesoros de Dios. ¿Cuántos tesoros San José y María? Imagínense ustedes la formación del hogar de Nazaret. Estos que querían seguramente que Jesús hubiera, para creerle, tendría que haber sido formado en el templo, con unos doctos rabinos. Y resulta que tuvo pues Dios mismo, la sabiduría encarnada, pero fuera de eso tuvo dos humildes y sencillos, de esos que no cuentan, de los que se hacen los últimos, pero que son los primeros delante de Dios. Ahí estuvo la formación de Jesús, humanamente hablando. Y entonces, qué bueno mirar hoy estos criterios de Dios para que ustedes y yo miremos la actitud. Aquí Jesús hace como un reproche de dolor de los suyos. Qué falta de fe. Que Dios no nos tenga que decir, pero es que no me respondes, ¿qué más tengo que hacer? Mira que te he tocado la puerta del corazón. Y Dios está y se muestra y sigue dando misericordias. Respeta, no nos avasalla, no nos pasa por encima de nosotros. ¿Será que le abrimos la puerta del corazón? Como nos lo ha enseñado el Padre Rubén, aquí hay una puerta y la chapa está por dentro. Es una actitud de nosotros. ¿Cuánto le abrimos la puerta para que Dios entre? Y en esa actitud creer y ahondar y mirar la vida en Él, en los criterios de Él, en la dulzura de Él, en la alegría del encuentro con Él. La fe es una actitud de respuesta. No solo los conocimientos claros que hay que tener, porque que teológicamente hablando, pues, o por la catequesis que tenemos, es un encuentro de amor. Y resulta de qué actitud, con qué actitud nosotros le damos respuesta a esta invitación amorosa de un Dios que todo lo puede. Entonces, qué bueno hoy mirar nuestra fe, que seguimos constatando que hay un rechazo para los profetas. Nosotros también somos profetas. Seguramente, como todo se repite, nos cuesta predicar y hablar de Dios pues cercano a los familiares, pues porque lo conocen a uno más. Nosotros sí tenemos debilidades, pues Jesús no. Pero nosotros sí, pero este es cura o este es predicador, pero es que no saben esto y lo otro. Bueno, contextos de hoy. Y hoy muchos siguen rechazando a Jesús, nos llamamos cristianos o tal cosa, y resulta que podemos decir que tenemos fe y lo rechazamos, porque es una actitud muy profunda. Es una respuesta que no se queda en la palabra, sino que tiene que ir al fondo, a lo más íntimo, a lo profundo del alma, el espíritu con minúscula, del jardín, como se nos ha enseñado también, interior, ahí donde Dios puede entrar. Pero ¿cuánto lo dejamos entrar? ¿Cuánto le creemos?
Y cuando vamos perfeccionando la fe y vamos ahondando, vamos viendo gracias y milagros, no para quedarnos solo en buscar a Dios en acontecimientos extraordinarios. Es que lo ordinario se va volviendo el amor bonito del encuentro que va transformando el corazón y vamos viendo la presencia de Dios hasta en las cosas más pequeñas de la vida. Que Dios no se tenga que extrañar por nuestra falta de fe. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este pasaje de esta palabra que nos enseña tu presencia, tu amor, tu donación y el respeto hacia este don maravilloso de la libertad humana. Gracias, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque eres un Señor y eres un caballero y respetas la libertad que nos has dado. Espíritu Santo, danos la fuerza, muévenos para responder, para mirar qué actitud tenemos ante este llamado tan grande, ante este tesoro que se nos presenta y no sabemos valorar muchas veces. Enséñanos a cambiar nuestra actitud frente a la vida, frente a ti, Dios mío, que podamos ver más allá de estas miradas tan humanas, tan corticas, tan miopes, que podamos caminar a un encuentro de una fe, que no te tengas que extrañar, Dios mío, por nuestra falta de fe o porque tenemos doble vida, decimos que sí creemos, pero cuánto nos falta profundizar en ti, Dios mío, que no seamos como los de Nazaret hoy y que podamos adelantarnos respondiendo día a día, creciendo en ti, buscándote, amándote sobre todas las cosas, que todos los proyectos, los pensamientos, todo lo que va pasando en el día a día, hora tras hora, sea pasado a través de este criterio de cuánto creemos en ti, de cuánto esperamos en ti, de cuánto amamos en ti, Señor. Enséñanos a crecer en la fe, no solo con palabras, Señor, sino con actitudes claras que manifiestan que todo está puesto para que tú entres a nuestro corazón, que puedas entrar y te puedas sentar aquí en el interior y nos sentemos a la mesa contigo y podamos tener el gran banquete. Tu presencia todos los días con nosotros en la Eucaristía, pan bajado del cielo. Gracias, Señor, porque tú nos sigues llamando e invitando a tu presencia. Enséñanos, Señor, a no cerrarte la puerta. Enséñanos a tener actitudes de apertura, de escucha y de transformación de la vida en ti. Amén. Cuarto momento, acción. ¿En qué está nuestra fe? ¿Cuál es nuestra actitud? Es la palabra de hoy porque nos hace una síntesis. ¿Cómo vemos nosotros a Jesús? Los de Nazaret, pues como que lo rechazaron, lo minimizaron otros, como, este es de aquí, ¿qué va a poder hacer? Que nosotros veamos en Jesús verdaderamente nuestro Dios y Señor, el único Salvador, Alfa y Omega, principio y fin, toda nuestra vida, camino para llegar al Padre. Pero la actitud es abrirle la puerta del corazón, porque Él ya vino, viene y vendrá. Y viene todos los días, y ese todos los días le abrimos la puerta o lo dejamos allá afuera. Porque sí, porque teóricamente sabemos que es Dios y es el Hijo de Dios, pero que no nos interesa mucho porque tenemos otros proyectos y después creeremos y para más tarde nos convertiremos. No. ¿Cuál es nuestra actitud de fe hoy, de respuesta? En lo profundo del alma ya, en lo más íntimo. ¿Cómo le respondemos a Dios? Y queremos crecer en la fe. Queremos abandonarnos en Él. Es la gran pregunta de hoy. ¿Qué actitudes tengo yo en mi día a día que muestran que tengo fe o no tengo fe? Vamos a poner a sopesar la vida. Miremos actitudes nuestras, de esta vida interior, del corazón. Hagamos un análisis en este día. Pueden colocarlas lo que hay en el fondo del corazón, en el chat, que les ha llamado la atención de hoy, qué palabra, qué actitud de Jesús, qué resaltan de este texto grande y maravilloso. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.